Bueno, ya son cientos las personas que han concurrido a recabar antecedentes sobre la ley de insolvencia que permite declararse en quiebra y poder renegociar deudas. La semana pasada ya se dictaminó la primera sentencia de hecho bajo esta nueva legislación. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña a esta hora Esteban García, abogado experto en quiebras. Abogado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí hay un cambio de paradigma y vemos que esto ya se está comenzando a aplicar y con éxito de personas que efectivamente caen en algún tipo de deuda y que necesitan renegociar. Digo un cambio de paradigma porque antes entrar en quiebra era la perdición absoluta y costaba mucho salir de ahí. Y hoy día el espíritu de la ley es ayudar a que la gente que está morosa pueda salir adelante, pueda partir de cero y volver a empezar. ¿Qué tan relevante es este cambio de paradigma y por qué es tan importante esta nueva ley que ya vemos ha tenido una buena acogida por parte también del sistema? Bueno, efectivamente, como usted dice, la nueva ley constituye un cambio muy relevante en comparación con la anterior ley que teníamos vigente, la antigua ley de quiebra. No solo por un cambio desde el punto de vista de la facilidad y de los procedimientos, como usted indica, sino que además porque antiguamente en la ley de quiebras anterior, la que estaba contenida en el libro cuarto del Código de Comercio, no se contemplaba la posibilidad de que la persona deudora, la persona natural, pudiera recurrir a un procedimiento de liquidación o de quiebra, como era antiguamente llamado. Hoy día, precisamente, el mayor cambio que contempla esta ley es la posibilidad de que las personas naturales, las personas comunes y corrientes, puedan hacer uso de esta legislación concursal y puedan obtener un procedimiento que les permita resolver su situación de sobreendeudamiento y llegar a un acuerdo con sus acreedores. Me da la sensación de que hay un cambio de mirada respecto de la buena o mala fe que tienen las personas para deber, porque antes el sistema castigaba muchísimo a las personas que debían. Hoy día tengo la sensación de que se presume que no hay mala fe y que en el fondo hay personas que efectivamente por distintas situaciones en la vida pueden caer en una deuda y necesitan de un empujoncito, de una ayuda para poder repactar y para poder salir adelante. Efectivamente, yo diría que uno de los temas que más ha preocupado en general a los distintos actores en este tema de quiebra es la buena o mala fe con que se haga uso de esta nueva legislación. Efectivamente, esta es una legislación que generó mucha expectativa por parte de las personas que sentían que era una oportunidad que iban a poder tener de solucionar su situación de deuda, pero por otra parte también ha constituido una preocupación muy fuerte de parte de lo que es el sistema financiero y el retail. Los acreedores en general, cuando otorgan un crédito, parten de la base de que esos créditos van a ser pagados. Y en general los deudores, cuando contraen obligaciones que ellos estiman que van a ser capaces de poder cumplir, de poder pagar. Lo que sucede es que, y esto es un fenómeno que se ha estudiado en el mundo, existen distintas razones por las cuales se produce una situación de sobreendeudamiento. A veces el sobreendeudamiento es un sobreendeudamiento activo, que es de alguna forma una actitud un poco irresponsable de las personas de contraer más obligaciones de las que pueden pagar. Y en otros casos, como usted menciona, son circunstancias que son absolutamente ajenas o independientes de la voluntad del deudor. Una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, una separación familiar, son sin duda fenómenos sociales que generan un grave problema desde el punto de vista socioeconómico, ya sea de la persona o del grupo familiar. Ahora, ¿la ley mira las causas o en el fondo qué requisitos hay que tener para poder declararse en quiebra? Da lo mismo si yo me sobreendeudé porque soy una persona irresponsable y porque no calculé bien, o si efectivamente en mi grupo familiar, por ejemplo, alguien perdió el trabajo y por tanto ya no tenemos el mismo dinero para enfrentar los gastos. La ley establece un procedimiento para poder solicitar la liquidación de bienes del deudor. En este caso estamos hablando de la persona natural, que es son requisitos formales, requisitos objetivos. No entra en definitiva la ley a analizar las motivaciones o no las depende causas. De la causa que ha generado la deuda. No, porque sería muy difícil en definitiva entrar a determinar si fue un acto voluntario o no. Lo que la ley persigue es establecer un procedimiento para cuyo efecto los requisitos están claramente establecidos en la ley y en general son bastante simples. La persona debe tener 2 o más obligaciones vencidas, que tengan más de 90 días corridos, que sean de un monto no inferior a 80 unidades de fomento. Estamos hablando de menos de 2 millones de pesos. Entonces, la verdad que es un monto que probablemente casi todas las personas actualmente debieran tener una deuda. Si uno suma
no sé, los créditos hipotecarios, los créditos personales, los créditos de consumo, las tarjetas de crédito. Sin duda que todas las personas debieran tener una deuda que supera ese monto. Entonces, establecido eso, que se cumplen con esos 3 requisitos, la persona puede acceder a este procedimiento de liquidación de bienes. Ya, vamos a lo práctico, digamos, a qué uno debe hacer. Supongamos que hay una persona que ha perdido el trabajo, se le han generado deudas y está debiendo el crédito hipotecario y algún crédito de consumo. Ahí habría por lo menos 2 deudas y por menos de 2 millones de pesos. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Cuál es el primer paso a seguir y cómo el sistema va a ir ayudando a esta persona a poder sobrellevar este momento, esta quiebra, declarar la insolvencia y que pueda comenzar a repactar de alguna manera? Bueno, si concurren los requisitos que usted ha mencionado, que son los que establece la ley, la persona lo que debe hacer es recurrir a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, concurrir a las oficinas que están ahí en la calle Amunátegui, muy cerca de los tribunales, y debe llenar una serie de formularios. No necesita asesoría de un abogado, puede concurrir directamente, es un procedimiento muy sencillo, de carácter administrativo, en la cual, cumpliendo con los requisitos, acompañando la documentación que acredita básicamente cuáles son todos sus bienes, cuáles son todas sus deudas, puede hacer la solicitud. Y la superintendencia lo que hace es calificar, examinar el cumplimiento de esos requisitos, y si cumple con todos ellos, ya ha acompañado toda la documentación pertinente, la superintendencia dicta una resolución en la cual declara admisible el procedimiento, se cita a los mayores acreedores para designar a un veedor, y después, cumplido el trámite, hay una audiencia en donde se termina el pasivo, después una audiencia donde se termina el procedimiento de renegociación, es decir, el acuerdo, si es una renegociación o si es una liquidación, y después se dicta la resolución. En este caso, el fallo que usted indicaba al comienzo de la nota es precisamente una sentencia que fue dictada por la jueza del 17º Juzgado Civil de Santiago, en la cual ella accedió a una solicitud de liquidación voluntaria. Aquí había una persona que solicitó que se accediera a una liquidación voluntaria de sus bienes. Puede haber una renegociación, cuando el deudor quiere renegociar con sus acreedores, puede haber una liquidación, y si es liquidación puede ser voluntaria o forzada. ¿Qué significa eso? ¿Que los acreedores se hacen del patrimonio que tenga esta persona y así se pagan la deuda? Lo que se hace es que los bienes se liquidan. En definitiva, lo que ocurre en la práctica, en términos simples, es que el deudor concurre y plantea que no es capaz de cubrir todas sus obligaciones, y lo que propone puede ser o una renegociación, repactar, modificar los plazos, cambiar las condiciones de tasas de interés, etcétera, etcétera. Eso lo puede hacer si es que, en definitiva, lo que busca es una renegociación, es decir, modificar las condiciones pactadas con sus acreedores. En cambio, si lo que persigue es una liquidación, es decir, lo que antiguamente se llamaba quiebra, lo que ocurre en ese caso es que todos sus bienes, todos los bienes que el deudor posea, serán liquidados, enajenados, y con el producto se pagarán los acreedores hasta el monto de lo que alcance. Ahora, usted me dice, se llama a los principales acreedores, que no son necesariamente los acreedores solamente de la deuda directa. Yo ponía el ejemplo de una persona que debe el crédito hipotecario y el crédito de consumo. Supongamos que son de 2 bancos distintos. Se llama a esos 2 bancos. Pero también, entiendo, se llama a otros acreedores que están dentro de los gastos permanentes de esta persona, no sé, a la universidad del hijo que tiene que pagar permanentemente, si tiene alguna tarjeta de crédito, si tiene alguna casa comercial en la que también mantiene alguna deuda. Y todos ellos, en el fondo, configuran la forma en que esta persona va a ir repactando. Si es una repactación, como usted dice, que en el fondo es el procedimiento de renegociación, concurren todos los acreedores. Lo que sucede es que para designar al veedor se llama a los 3 principales, pero a la audiencia deben concurrir todos los acreedores, y todos los acreedores que aparecen en la nómina del boletín concursal son los acreedores que el deudor reconoce como sus acreedores y quienes están obligados a concurrir, ya sea votando a favor, votando en contra. Se pueden abstener, pero los efectos, no concurrir, los efectos le obligan. Distinto es, y es un tema que se ha discutido, distinto es qué pasa si el deudor no señala a todos sus acreedores. Por ejemplo, podría ocurrir que involuntariamente, por un olvido, omita a algún acreedor. Y lo que se ha establecido, por lo menos en la discusión de la interpretación de esta ley, es que en ese caso a ese acreedor
no le obligaría al convenio, dado que no fue citado, no fue, y ese acreedor, si toma conocimiento, también podría tomar la decisión de concurrir voluntariamente, verificar su crédito y poder participar. Abogado, ¿cuáles son las ventajas de una persona que está en una situación complicada económica, donde está arrastrando una deuda, de acogerse justamente a esta ley? Porque históricamente puede pasar que haya gente que haya tenido deudas y que aguanta lo más posible, y a lo mejor en el camino uno logra recuperarse y hay otros que definitivamente no. Pero tengo también la idea de que en algún momento leí que esto también tenía que ver con congelar ciertos intereses y que por ahí podría haber un beneficio también para la persona que voluntariamente se somete a este procedimiento. Sí, bueno, la verdad que la principal ventaja o beneficio que contempla esta nueva ley de quiebra es precisamente el hecho de que el deudor, por primera vez, el deudor persona natural, tiene un procedimiento rápido donde él puede resolver su situación de impago, de insolvencia, con todos sus acreedores. Como usted dice, el gran problema que había antes es que la persona no tenía un procedimiento. La persona podía estar muchos años sin poder resolver su situación de deuda. Y además, perdón, uno entraba como en un hoyo más profundo, porque hay un interés de lo que uno va debiendo, pero también hay un interés moratorio, que es un castigo a la deuda, que generalmente es el que va haciendo que el monto se apulte y que la gente se vaya sumergiendo más y más profundamente y cueste mucho más salir. Así es, los intereses penales, como se dice, que en el fondo es la tasa máxima convencional, puede llegar a triplicar lo que era la deuda originalmente con los años. Entonces, se hacía prácticamente imposible que una persona que tuviera deuda y que no tuviera un procedimiento rápido, expedito, simple, donde pudiera resolver rápidamente su situación de deuda, como no tenía un procedimiento donde pudiera concurrir, se veía en definitiva afectado por demandas individuales, por cobranzas individuales, ejecuciones individuales, y podía estar muchos años sometido a llamados, cartas de cobranza, demandas de cobro, y la verdad que no era beneficioso ni para el deudor, que como usted dice estaba metido prácticamente en una situación sin solución, ni para los acreedores, porque en definitiva ellos también tenían que tratar de manera individual de agotar acciones que muchas veces no eran eficaces. Entonces, este procedimiento permite que el deudor tenga una solución rápida y permite que todos los acreedores concurran en ese mismo procedimiento. Acorta los tiempos, liquida de manera más ordenada los bienes, es mucho más eficiente tanto en el procedimiento como en la solución, en el recupero. Ahora, respecto a lo que usted decía, el deudor efectivamente puede renegociar con los deudores, con sus acreedores, y puede también optar por liquidar sus bienes. ¿Cuál es el gran beneficio? Creo yo, ¿cuál es de verdad lo que uno debiera destacar, que es la gran novedad y quizás lo más importante para la persona deudora? Es que las deudas que no son cubiertas con los bienes del deudor se extinguen. La ley contempla una institución que en el derecho extranjero se llama discharge, que en definitiva es el gran incentivo que tiene esta ley, porque el deudor sabe que entra a este procedimiento y cuando termine no va a tener deuda. Se extinguen los saldos no cubiertos con los bienes de este procedimiento. Entonces, ahí está la gran ventaja, creo yo, ahí está, y es lo que en definitiva todos hemos evaluado como el gran incentivo que antes no existía. La ley de quiebra era una ley que estigmatizaba negativamente al deudor, que lo colocaba casi como un delincuente. En muchos casos la persona no paga no porque no quiera, sino que porque no puede. Entonces, la gran ventaja que contempla esta ley es la posibilidad de resolver su situación de deuda y de que se extingan de manera definitiva los saldos no cubiertos. Y adicionalmente, como usted mencionaba, además está este otro beneficio, que es que los intereses se congelan desde que se inicia este procedimiento. Ya, según las cifras que se han logrado recabar en la superintendencia, ya hay del orden de 3.000 personas en lo que va un mes de vigencia de la ley, ya van 3.000 personas más o menos que han consultado en la superintendencia y se han aceptado, o sea, en definitiva, se han logrado establecer como una resolución de admisibilidad 3 casos.
el que hablábamos del 17 juzgado, más 2 casos que fueron aceptados el viernes pasado. Abogado, en estas 2 vías que usted me señala, que es la repactación o la liquidación de bienes, siempre va a ser a voluntad de la persona que se está sometiendo a este proceso, porque me imagino otro ejemplo, una persona que a lo mejor tenga muchas deudas, pero que privilegia pagar el dividendo, porque para uno la casa probablemente es una de las cosas que más cuesta tener y la que uno más protege. Yo pago mi dividendo, pero voy debiendo un crédito de consumo, la tarjeta del retail, la universidad del hijo, no sé. Pero no quiero perder mi casa y ahí la poca plata que tengo la pongo ahí. En el momento en que yo me someto a esta nueva ley, puede ser que alguien diga, contrariamente a la voluntad de la persona, bueno, yo voy a pagar todo el resto de las cosas quitándole la casa a esta persona, porque si yo tomo este bien, vendo la casa, con lo que me hago de dinero pago el resto de las deudas. No sé si me expliqué Sí. con mi ejemplo, porque muchas veces la gente, por susto a que le quiten lo poco que le va quedando, no quiere transparentar esta situación de deuda. Sí, a ver, lo primero que habría que precisar es que el deudor no puede ocultar un bien, ni mucho menos un bien tan importante. O sea, al someterse a esto, todos no puede, los bienes claro, quedan a disposición. La persona no puede decir, yo voy a solamente a declarar estos bienes, pero voy a ocultar alguno o no voy a informar alguno. No pero se la puede hacer persona eso. informando eso podría decir, yo no quiero perder mi casa, yo no quiero que se hagan de este bien y por Sí. lo tanto quiero repactar y aguántenme un poco, Claro. o puede ser que uno salga, digamos, trasquilado en ese sentido, de que ponga su patrimonio a disposición y al final digan, no, sabe que esta persona la única manera es que pague las deudas que tiene y vamos a hipotecarle la casa. No, lo que debiera ocurrir en ese caso, esto es como que estamos dando casi una asesoría en este caso. Es Lo que me imagino uno- que hay mucha gente en su casa que puede estar incluso atravesando por esta situación, yo la verdad que que no es no, tan rara, ¿no? quiero ser muy cuidadoso de no dar recomendaciones sin conocerlo. Esto es como dar una recomendación de un médico sin ver al paciente. Cada caso es distinto, pero lo que uno sí puede responder con claridad en relación con el caso que usted plantea, que probablemente es un caso que se va a dar mucho en el futuro con esta nueva ley. Es claro, ¿qué pasa cuando la persona no quiere perder su casa, la casa que vive con su familia, y por otro lado tiene una serie de otras obligaciones que no están garantizadas con hipoteca, en este caso que no tiene una garantía real, y que no puede pagar? La verdad que ahí lo que uno debiera quizás plantear es la posibilidad, más que de una liquidación, en donde evidentemente se va a producir la venta o la pérdida, como dice usted, de la casa, sería una renegociación en la cual lo que ya se está planteando, lo que nosotros hemos estado analizando, es que en ese caso lo que debiera haber es una posibilidad de renegociar todos los créditos en condiciones que permitan que ese deudor pueda solucionar con sus acreedores en condiciones mejores que las originalmente pactadas, probablemente con una tasa de interés mucho menor, en un mayor plazo. No, yo ahí entiendo que la mejor vía es repactar, pero hay posibilidades de que la repactación no sea posible y que le digan, no, sabe que su situación es tan extrema, tan compleja, que usted no puede repactar porque en realidad no va a tener capacidad de pagar, así que lo que usted debe hacer es liquidar sus bienes. Claro, podría ocurrir de que los acreedores no aprobaran la propuesta de renegociación que haga el deudor. Ahora, en esto va a estar la superintendencia. No hay que olvidar que la superintendencia cumple aquí un rol muy importante, es un facilitador de estos acuerdos, va a estar acompañando al deudor. Está toda la superintendencia, todos los funcionarios apoyando precisamente para que los deudores puedan encontrar las mejores alternativas para plantearle a sus acreedores. O sea, entiendo que el espíritu va a ser ayudar a esta persona lo máximo posible. Sin duda. Hasta que Y dar esto las facilidades y prorrogar los plazos de vencimiento de cuota. No pueden obligar, en el fondo, lo que la ley contempla es que el deudor proponga la mejor vía con la ayuda de la superintendencia, con la asesoría, en este caso con la función de facilitador, que es el que establece la ley, y sean los acreedores quienes en conjunto con el deudor y con la superintendencia busquen la mejor salida. No es que el deudor vaya a llegar a proponer cualquier cosa y los acreedores le digan simplemente que no. Al acreedor o a los acreedores en general tampoco les conviene ir a un procedimiento de liquidación puro y simple. En general, un deudor normal, una persona común y corriente, como la que nos puede estar escuchando, no tiene un gran patrimonio. Tiene probablemente una casa y un vehículo. Claro, pero es que en el caso de uno es un gran patrimonio. Entonces, por eso yo me pregunto cuánto la gente querrá salvar eso, ¿no? Para los acreedores, ellos deben estar conscientes de que ese es el patrimonio de una persona natural. Y por tanto, cualquier fórmula que sea una liquidación simplemente para enajenar esos dos activos, lo más probable es que no logre cubrir un porcentaje muy significativo de las deudas. Abogado, para ir finalizando,
¿Se pone algún tipo de condición desde el punto de vista de esta nueva ley a las personas? Yo leí algunas voces que ponían ahí una alerta respecto de no generar una cultura de la deuda, de no afectar la confianza que debe tener el mercado en los consumidores, pensando en que a lo mejor ahora la gente tenga una vía más fácil para poder deber. Aunque yo estoy con usted, yo creo que la gente no debe porque sí, y la gente que tiene deudas vive tremendamente intranquila. Pero si una persona logra repactar, por ejemplo, renegociar con sus acreedores, está generando ahí un nuevo compromiso. ¿Qué pasa si no lo puede cumplir? Si nuevamente queda debiendo, ¿hasta cuántas veces uno puede llegar a repactar? Es decir, ¿de qué manera la ley cautela en que la deuda tampoco no se convierta como en la forma de vivir de la gente? Porque tampoco es un efecto deseado, me imagino yo. Sí, bueno, existe una preocupación y efectivamente ha sido un aspecto que ha generado bastante preocupación, el no caer en el otro extremo, porque de alguna forma la ley anterior era bastante neutra, no protegía o no tomaba una posición en beneficio ni del deudor ni del acreedor, sino que más bien lo que protegía era el sistema en general, el sistema del crédito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente esta ley de alguna forma establece nuevos procedimientos que apuntan, y esto está dicho incluso en el mensaje de la ley, esta ley apunta a facilitar los acuerdos, a fomentar los convenios de reorganización de empresas y los convenios o procedimientos de renegociación. Lo que se persigue es que nunca más quiebre a alguien que podía evitarse su quiebra, que no quiebren empresas que sean viables, que se busquen las mejores opciones o alternativas que permitan que esa empresa siga funcionando, porque hay trabajadores y esos trabajadores a su vez tienen familia, porque se busca de alguna forma la continuidad de la empresa. ¿Eso se busca una vez y ya? ¿O eso se busca, en el fondo, cuántas veces una persona tenga que levantarse después de una caída? No. Lo que pasa es que el propósito de la ley es permitir que la persona, ya sea la empresa o la persona natural, pueda tener esta posibilidad de levantarse, como dice usted, lo que se llama el second chance, tener la segunda oportunidad y el reemprendimiento. Yo siempre digo que hay estadísticas mundiales que establecen que los grandes innovadores, los grandes empresarios, los grandes emprendedores tuvieron grandes fracasos antes de lograr ser exitosos. Entonces, la idea era que precisamente esta ley permitiera que la persona que tenía un emprendimiento o que no le iba bien en un determinado negocio pudiera tener la opción de levantarse, pudiera tener la opción de resolver esto y de poder tener una segunda oportunidad. Y esto está pensado para pequeñas empresas, para el que tiene un almacén, para el que tiene un local comercial, es decir, y también para la persona natural. Ahora, yendo a su pregunta, la ley, y es una preocupación, no es que se busque abusar y que se cree esta cultura del no pago. Yo soy uno de los que más ha planteado, y lo he dicho en varias oportunidades, de que tampoco se trata de que ahora existe la ley que permite no pagar y que en definitiva ahora todo el mundo tiene una solución que consiste en no pagar. Yo he escuchado gente que está un poco, como dice usted, en la línea de que ahora con esta ley todos los que deban pueden en el fondo acogerse a este sistema y no pagar. La ley no busca eso, la ley en definitiva lo que persigue es establecer lo que se denomina el endeudamiento responsable. Los acreedores deben ser capaces de hacer buenos análisis de riesgo de crédito y otorgar créditos de manera responsable. Y los deudores, a su vez, también deben acceder o contraer obligaciones de manera responsable. Ni los acreedores deben otorgar créditos así de manera irresponsable o ilimitada, ni los deudores deben contraer obligaciones más allá de lo que su capacidad de pago permite. Y esto está resuelto también internacionalmente. Hay porcentajes, cuánto es el nivel de endeudamiento que yo puedo tener dependiendo de mis ingresos, qué porcentaje de mi ingreso debo destinar a cubrir todas mis deudas, cuánto de eso debe ser al crédito hipotecario, que como dice usted es la principal, de alguna forma, preocupación que tienen las familias. Entonces, la ley no persigue que esto sea la panacea para el no pago, ni la cultura del no pago. Se establecen ciertos requisitos, se establecen ciertos procedimientos. Hay periodos, la persona no puede volver a plantear esto después durante 5 años. No es que entró en este sistema, renegoció con sus acreedores, volvió a no pagar y vuelve a plantear de nuevo un procedimiento de renegociación. Esta ley estableció que hay un plazo de 5 años durante el cual el deudor no puede nuevamente volver a plantear una renegociación. Esa es una restricción o una condición, digamos. Y ahí está la respuesta, digamos, a lo que yo le preguntaba, si efectivamente esto es ilimitado. Y hay acciones paulianas, y si el deudor, como me preguntaba alguien, si el deudor transfirió, enajenó todo su patrimonio y después planteó el procedimiento diciendo no tengo nada, se pueden también perseguir acciones. O sea, la idea está pensada en que esta ley sea aprovechada de buena fe,
de buena fe, tanto por los deudores como por los acreedores. Claro, porque por más ordenado que uno sea, hay situaciones siempre imprevistas y nada es infalible. Y hay mucha gente que ha caído en grandes deudas por razones que escapan a la voluntad, como por ejemplo tener trabajo, que ni siquiera es una voluntad, es una condición que ojalá se dé, pero que puede en algún momento de la vida escasear y uno puede caer en deuda. Ojalá que así no sea, pero habrá mucha gente que nos mira que efectivamente atraviese por alguna situación complicada y que puede echarle mano a esta herramienta que tiene un cambio de mirada y que contempla mucho más estos imprevistos, creo yo. Muchísimas gracias, abogado, por ayudarnos a entender un poco más y vamos a ver también y ir testeando cómo va funcionando esto, porque también me imagino que una vez que más gente se someta, más vamos a entender cuánta gente realmente repacta, cuánta gente realmente cumple con ese compromiso, etcétera. ¿Cuál es el comportamiento al final del día? Así es. Bien, pues muchísimas gracias y que le vaya muy bien. Un buen día para usted. Gracias. Vamos a ir a otras noticias. Longaví, su pueblo natal, Chile y el folclore están de luto. Tras luchar por años contra un cáncer renal, murió el último de los hermanos Campos, Eleodoro Campos Sepúlveda. Partió a los 89 años, dejándonos más de 1000 cuecas como patrimonio. Claudio Fariña nos cuenta más.